Vectores. Habíamos estado estudiando las principales características de los vectores y las operaciones con vectores. Dentro de las características habíamos dicho que tienen dirección, módulo y sentido. Cuando hablamos de la dirección, hablamos del ángulo que se forma con la inclinación del vector y el eje de coordenadas. Hablábamos de magnitud, que era el tamaño o longitud del vector, y el sentido, hacia dónde se dirigía el vector. Cuando hablamos de la equipolancia entre vectores, hablamos de vectores que tengan la misma dirección, módulo y sentido, es decir, que cumplan las tres características, así como vemos en la figura los diferentes tipos de vectores y la equipolancia que existe entre ellos. Vectores libres. Se denomina vector libre al conjunto de vectores fijos equipolentes a un punto dado. Cada uno de los vectores fijos que componen el vector libre se representa a este vector. Dirección, módulo y sentido libre. Puesto que un vector libre está formado por vectores fijos equipolentes, estos todos tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Podemos hablar de la dirección y módulo y sentido de un vector libre. Se denomina dirección, módulo y sentido de un vector libre a la dirección del módulo y sentido en cualquiera de sus. ¿Cómo determinamos la magnitud del vector? Lo habíamos visto anteriormente que partiendo del teorema de Pitágoras, para determinar lo que es la magnitud o la longitud de un vector, vamos a elevar cada una de sus componentes al cuadrado. Vamos a sacar la sumatoria y luego le extraemos la raíz cuadrada. Como vemos en el ejemplo, tenemos ahí el vector u que está formado por las componentes 2, 1, 3 y 4. Partiendo de ese concepto, ¿no es cierto?, la magnitud del vector u en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, que es el primer componente, más 1 al cuadrado, que es el segundo componente, más 3 al cuadrado, que es el tercer componente, y más 4 al cuadrado, que es el cuarto componente. ¿Qué me quedaría, no es cierto? La magnitud del vector b es igual a la raíz de 30. La distancia entre dos puntos. También habíamos estudiado que la distancia de entre dos puntos partía también del concepto que tenemos del teorema de Pitágoras. Es por ello que para encontrar la distancia, en este caso del vector v al vector u, vamos a restar la coordenada más grande con la más pequeña, igual lo vamos a elevar al cuadrado, realizamos la sumatoria y le extraemos la raíz cuadrada. Ahí tenemos el ejemplo. El vector u está formado por los componentes 2, 1, 3 y 4 y el vector v que está formado por los componentes 1, 1, 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer es restar los componentes, ¿no es cierto?, del primer punto al siguiente punto de la misma posición, en este caso 2 menos 1 elevado al cuadrado, más 1 menos 1 elevado al cuadrado, que es la segunda componente. Con la tercera componente hacemos lo mismo. 3 menos 3, que es la tercera componente elevada al cuadrado, y 4 menos 4, que es el cuarto componente. Luego, ¿no es cierto?, realizamos los cuadrados, hacemos la sumatoria y extraemos la raíz cuadrada y me quedaría que la distancia entre esos dos puntos. Nosotros también vemos la representación del concepto que estamos aplicando de distancia entre dos puntos en lo que es la herramienta de GeoGebra. Entonces trazamos el vector, en este caso es un vector, ¿no es cierto?, que tiene tres posiciones, que sería un vector en R3 con las posiciones 2, 2, 4 y el otro vector 1, 0, 5 y el tercer vector 3, 4, 3. Lo que hacemos es calcular la distancia primero de P a Q, luego de Q a R y luego de P a R, ¿sí? Entonces, calculando la distancia entre esos tres puntos, tenemos, ¿no es cierto?, el valor que es igual a 6, pero aquí también nosotros podemos ver la representación de la figura, graficándola en tres dimensiones, que haremos un nuevo video para representar lo que es la gráfica de lo que es la distancia entre dos puntos para practicar un poco más en GeoGebra. Tenemos entonces aquí, ya tenemos el desarrollo de lo que es el ejercicio que estábamos viendo. Para el primer vector, ¿no es cierto?, teníamos los componentes 2, 2, 4 y para el segundo menos 1, 0, 5. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la distancia de A a B. Entonces, ¿no es cierto?, 1 menos 2, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado, más 0 menos 2 elevado al cuadrado, y luego, ¿no es cierto?, la tercera componente, 5 menos 4 elevado al cuadrado.
Luego lo que tenemos, ¿no es cierto?, es resolver los cuadrados y me queda que el resultado es la raíz de 14 o que es igual, ¿no es cierto?, extrayendo la raíz 3.74. Hacemos lo mismo con la distancia entre los otros dos puntos. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que aquí la figura nos daba un triángulo, entonces estamos calculando las distancias a cada uno de esos puntos, igual los estamos representando como A y B. Las segundas componentes son, entonces, en este caso, 3 menos 2, que es lo que estamos colocando aquí, luego 4 menos 2 elevado al cuadrado y luego 3 menos 4. Entonces, como vemos, siempre se aplica la misma fórmula teniendo en cuenta que se toman los componentes de la misma posición. Luego se resuelven las restas, luego se hacen, ¿no es cierto?, los cuadrados y extrayendo me queda la raíz de 6 que me da un valor de 2.4. Y hacemos lo mismo con la última distancia. Igual, la distancia más lejos a la menor. Entonces, en este caso, 3 menos 1, 4 menos 0 y 3 menos 5. ¿No es cierto? Que es lo que estamos presentando aquí. Igual, ¿no es cierto?, la diferencia y los cuadrados. Resolviendo me queda la raíz de 36 y en este caso es una raíz exacta que me queda la raíz de 6. ¿Cómo se calcula el ángulo entre dos vectores? El coseno del ángulo que forman los dos vectores es igual al producto escalar entre los dos vectores dividido por el producto de los módulos de los vectores. Entonces, a partir de esta fórmula que nosotros tenemos aquí, calculamos el coseno del ángulo, que se forma justamente entre los dos vectores. Entonces, el producto escalar, que es lo que ya habíamos estudiado en el video anterior, sobre el módulo de cada uno de los vectores, que también ya lo habíamos venido estudiando. Podemos sacar por separado estos valores y al final reemplazarlos en la fórmula, como se nos facilite de la mejor manera. Esta fórmula sirve tanto para el plano en R2 como para un espacio en R3, es decir, podemos utilizar indistintamente para vectores con 2 o 3 componentes. Sin embargo, en ocasiones no es necesario aplicar la fórmula porque se puede deducir el ángulo que hay entre los dos vectores. Por ejemplo, cuando existe perpendicularidad, que quiere decir, ¿no es cierto?, que tienen un ángulo cero, o cuando son vectores ortogonales que forman un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es ya un ejemplo práctico. Entonces, calcular el ángulo que forman dos vectores. Estamos dando los componentes de los vectores. U es igual a 4 menos 1 y V es igual a 2,5. Lo primero que hacemos es calcular los módulos de los vectores. ¿Cómo lo hacíamos? Igual como habíamos visto partiendo del teorema de Pitágoras. En este caso, ¿no es cierto?, el módulo de U va a ser igual a 4 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Resolviendo los cuadrados me quedaría la raíz cuadrada de 16 más 1. Resolviendo me queda que el módulo de U es igual a 17. Para el módulo de V, ¿qué es lo que hago? Igual, con los dos componentes, ¿no es cierto?, los voy a elevar al cuadrado, luego la sumatoria y la raíz cuadrada. En este caso, 2 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado, que me quedaría la raíz de 4 más 5. Extrayendo, ¿no es cierto?, para encontrar el módulo, me queda que el módulo de V es igual a la raíz de 29. Luego lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es reemplazar en la fórmula. Coseno del ángulo es igual a U por V. En este caso, estamos haciendo producto escalar o producto punto. Entonces aquí reemplazamos primero los componentes, entonces 4 por 2, y ¿no es cierto?, que son los componentes que corresponden aquí a multiplicar los 2 de x, 4 por 2, y voy a ponerlo con otro color para que no sea confuso, ¿no es cierto? Entonces en este caso 4 por 2 y menos 1 por 5, que es lo que estamos escribiendo en la parte superior, ¿ya? Dividido para la raíz de 17, que es el valor que obtuvimos, ¿no es cierto?, del módulo de U, y la raíz de 29, que es el valor que obtuvimos del módulo de V. Realizando, ¿no es cierto?, 4 por 2, que me quedaría 8. En este caso, menos 1 por 5 me va a quedar menos 5. Entonces, como aquí el signo es más, se respeta el que queda aquí. Me quedaría 8 menos 5, que me queda 3. Sobre la raíz de 495, al realizar la diferencia me queda 0.14. En la calculadora, ¿no es cierto?, vamos a poner shift coseno para obtener, aquí como tenemos coseno de menos 1 de 0.14, y me queda que el valor del ángulo en este caso es de 81.95 grados. Vamos con un segundo ejemplo para poder encontrar el ángulo.
Entonces, partiendo de la misma fórmula, tenemos calcular el ángulo que forman dos vectores. Entonces, tenemos aquí U y V. Entonces, vamos a calcular los módulos de los vectores tomando, ¿no es cierto?, el componente elevándolo al cuadrado y sacándole la raíz cuadrada. Entonces, en este caso, menos 2 elevado al cuadrado, toda base negativa elevado a un exponente par me queda, en este caso positivo, que me queda raíz de 4 más menos 7 elevado al cuadrado, que me queda 49. La raíz, dándome como resultado que el módulo de U es igual a la raíz de 53. Para el componente de V parto del mismo teorema de Pitágoras y entonces voy a encontrarlo. El módulo de V va a ser igual a menos 1 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Toda base negativa elevado a un exponente par me queda positivo. Me queda 1, la raíz, más 25. Entonces aquí el módulo del segundo vector de V en este caso es igual a 26. Lo que hacemos luego es reemplazar en la fórmula. Coseno del ángulo es igual a U por V sobre el módulo de U por el módulo de V. Igual que habíamos hecho anteriormente, ¿no es cierto? Para hacer el producto con los componentes de X con el componente de X, en este caso menos 2 por menos 1 más menos 7 por 5. Entonces, menos por menos, que me queda más, 2 por 1, 2, y luego menos por, en este caso más, me quedaría menos 7 por 5, 35. Entonces, 2 menos 35 sobre la raíz de 53 por la raíz de 26, que me queda la raíz de 1378. Resolviendo este cociente me queda menos 0,89. Y luego en la calculadora, ¿no es cierto?, aplicamos el mismo concepto. En la calculadora le ponemos shift coseno o coseno de menos 1, poniéndole el valor que me quedó, que es 0,89 menos 0,89, y me queda que el valor del ángulo es 152,74 grados. No todos los ejercicios son iguales, entonces tenemos un ejercicio igual parecido al primero, en el cual lo que nosotros vamos a hacer es calcular lo que son, en este caso, los ángulos. Aquí vemos el primer ángulo que está representado por teta, beta y eta. En este caso, ¿no es cierto?, para calcular cada uno de estos ángulos voy a partir de los conceptos que habíamos estudiado de la distancia entre dos puntos. Primero voy a calcular la distancia de A a B, ¿ya? Dándoles a cada uno de estos lados, ¿no es cierto?, A, B y en este caso C. Entonces, ¿no es cierto?, serían las coordenadas. En este caso, de la más lejos a la que está más cerca, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a ser 4 menos 2 y aquí, ¿no es cierto?, 4 menos 1, que me queda que la distancia entre estos dos puntos es 2 y 3. Estamos sacando solamente la distancia entre estos puntos para poder encontrar los ángulos. En el caso del segundo de A, ¿no es cierto?, distancia de A a C, igual 6 menos 2, que es lo que estamos representando aquí, por, ¿no es cierto?, acá, que sería 2 menos 1, que me queda que la distancia entre A y C, los puntos, me va a dar las coordenadas 4 y 1. Ahora, como ya tenemos esto, lo que vamos a hallar, ya tenemos que estos son los puntos que en la gráfica anterior era 2, 3 y 4, 1. A esta distancia yo le voy a sacar lo que es el módulo. Entonces, el módulo de la distancia de A a B va a ser, entonces, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que me quedaría la raíz cuadrada de 4 más 9, y al final me quedaría que el módulo de este vector es la raíz de 3. En el caso del segundo, aplico lo mismo, ¿no es cierto? Me quedó la coordenada 4, 1, entonces el módulo de A a C va a ser igual a, en este caso, tengo yo 4 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, que me quedaría el módulo de A a C, 16 más 1, y al final el módulo que me queda 17. Luego lo que voy a hacer, de que ya tengo los módulos, voy a calcular el producto entre estos dos vectores, ¿no es cierto? Las coordenadas eran 2, 4 y 3, 1. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, 2 por 4, que me da 8, y 3 por 1, que me da, en este caso, 3. 8 más 3 dividido para la raíz que me quedaba entre raíz de 13 por raíz de 17, que es 221. El resultado, ¿no es cierto?, del coseno del ángulo me va a quedar 11 sobre la raíz de 221. Realizándolo en la calculadora me queda menos 0,74. Al final aplicamos el mismo procedimiento de shift coseno y me queda que el valor del ángulo es 42,20.